Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, pues estamos viviendo, ¿verdad?, este tiempo de Pascua que hemos comenzado y también pues, de una manera muy especial en esta Semana Santa tan especial, ¿no?, con esta crisis del coronavirus que nos ha hecho vivir pues encerrados, que nos ha hecho vivir, yo creo que muchos, una Semana Santa sin duda inolvidable, pero bueno, ojalá, ¿no?, que el Señor nos haya ayudado a crecer, también por dentro y de alguna manera que nos haya servido pues a estar más cerca de Él y de la familia, ¿no? Bueno, y pensaba yo en, claro, en el tema, ¿no?, que es el tema del perdón, el tema del perdón. Y fíjate que en la Pascua, ¿no?, nos damos cuenta de que eso es lo que nos ha venido a traer el Señor, entre otras cosas, ¿no? El perdón, ¿verdad? Y nos ha venido a traer el perdón de nuestros pecados. Por eso, qué bonito es que nosotros también nos demos cuenta de cómo ese perdón es liberador y cómo tenemos que aprender nosotros también a perdonar. Realmente, cualquiera, ¿no?, nos damos cuenta de que en nuestra vida pues, podemos tener y vamos teniendo heridas, ¿no? Heridas en nuestro corazón, ¿no?, heridas en nuestra alma que van surgiendo pues, de la propia vida y sobre todo de las personas que más amamos, de las personas que queremos, porque amar nos hace vulnerables, ¿no?, nos hace ser capaces de sufrir, ¿no? Y por eso yo quería empezar con una cita de San Juan, de la carta de San Juan, la primera de San Juan, cuando dice, y nosotros hemos conocido el amor y hemos creído en el amor que Dios nos tiene. Dios es amor y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Pero para fijarme precisamente en eso, ¿no?, en ese hemos creído en el amor, hemos creído en el amor. Porque a veces esas heridas que uno puede tener, las propias de su infancia, de su familia de nacimiento, o las que hemos recibido quizá pues después, ¿no?, en la madurez, ¿verdad?, nos puede hacer dudar, no creer, no conocer, perdón, no creer en el amor, no creer en el amor. Y ese sería el gran drama, perder la fe en el amor. Porque nos endurecemos nuestro corazón, porque podemos poner también, ¿no?, como una fachada de frialdad o de tomar distancia para evitar así ese ser vulnerables, ¿no? Van a decir, me han herido, tengo heridas, pues ¿cómo para dejar de ser herido, qué voy a hacer? Pues voy a poner un muro, voy a poner una fachada, voy a poner una frialdad, y así, pues efectivamente no me herirán, pero también viviré sola, encerrada, sin poder amar. Por eso, claro, un paso más, ¿no?, sería el darnos cuenta del gran drama, que ya no es solo ese ponernos como esa muralla o ese muro, sino quizá también el poder, el dejarnos enredar por el rencor, por los recelos, por el rencor, ¿verdad? Que es un pecado tremendo porque es un pecado que echa raíces en el corazón, y que cuesta mucho quitarlo. Al final, pues cuesta mucho quitarlo. Y nos hace mucho daño, porque es como un boomerang, ¿no?, que nos hace daño a nosotros mismos. A veces parece que el rencor nos fortalece porque parece que nos hace fuertes contra el otro y realmente nos debilita, nos vulnera y nos daña a nosotros mismos. Por eso, es el perdón el que nos abre la puerta a una vida nueva. El perdón, del perdón brota una nueva vida. Eso es lo que vivimos también en la Pascua, ¿no? Del perdón conquistado por Cristo en la cruz y en la resurrección, recibimos una vida nueva que nos capacita para amar, para perdonar, ¿no?, y en la que vivimos, en ese perdón. Por eso, yo creo que es fundamental, ¿no? O sea, que solo de ese perdón brota la vida nueva. Por eso, yo lo que quería, esta charla, a ver si la conseguimos
acotar, ¿verdad?, en el tiempo, ¿verdad? Pero quería hacer como dos cosas. Primero, 5 ideas de en qué consiste perdonar y, en segundo lugar, 5 actitudes para perdonar. Esas van a ser como las pautas, ¿no? Las dos etapas de esta charla que estamos teniendo, ¿no? Pues ¿en qué consiste perdonar? Las 5 ideas que quería yo transmitir. Primero, lo primero es que el perdón es una reacción ante un mal. Es una reacción ante un mal. No podemos olvidarlo. Un mal que nos ha hecho daño, a nosotros o a personas queridas y que por lo tanto, porque las queremos, ¿verdad?, pues también nos hieren a nosotros, ¿no? Pero que es una reacción ante un mal. O sea, perdonar no es no querer ver ese daño o disimularlo o colorearlo. Eso no es perdonar. Porque al final, si yo lo niego, no tendré nada que perdonar. Y a veces se confunde, ¿no? ¿Vale? Que es perdonar es como callarlo todo, una especie de paz aparente, que huye también de la intimidad, ¿no? De poder entrar a pedir perdón y a perdonar, y en la propia intimidad de afrontar las cosas, ¿verdad? Pero que por dentro nos carcome. Y al final no sale, siempre sale. En el carácter, en los miedos, en los nervios o en esa fachada, ¿no?, de dureza, ¿no?, que decía antes. Pues eso es importante saberlo. O sea, el perdón es una acción ante un mal y lo primero que hay que hacer es reconocer ese mal. Yo me acuerdo hace ya tiempo ahí en el barracón de un niño, vamos, que era pequeño, pero en fin, no tan pequeño, ¿no? Que lió hizo una, que tiraba no sé qué historias y tal, en fin, un lío tremendo. Entonces, claro, le pillé y tal, y entonces intenté que lo recogiera y tal, y entonces vino el padre por detrás y dijo pues lo que hubiéramos dicho cualquiera, ¿no? Yo tenía un enfado tremendo y dice, no, pero ¿verdad que ha sido sin querer? Y entonces dije, mira, no. Primero porque sabía que no había sido sin querer, porque lo que había hecho era imposible haberlo hecho sin querer. Y segundo, dice, porque si es sin querer, no tiene nada de qué arrepentirse. Si es sin querer, no tiene nada de qué pedir perdón. Entonces, no es sin querer. A veces lo usamos, ¿no?, como una expresión de decir, de pedir perdón, ¿no? O sea, que lo entiendo, ¿no? Pero yo quiero ir al fondo del asunto, ¿no? O sea, que no perdamos la noción del mal que hemos podido recibir o del que podemos hacer nosotros. Porque si no, nunca podemos pedir perdón o nunca podremos ser perdonados. Fíjate, como los papas nos han ido diciendo tantas veces, ¿no?, en estos últimos tiempos, ¿verdad?, que la gran crisis es la pérdida del sentido del pecado. Claro, si no hay pecado, no necesitamos la redención. Si el hombre, ¿no?, y hay explicaciones psicológicas y lo que quieras, ¿no?, si con esas explicaciones todo es sin querer, entonces, ¿para qué necesito yo a Cristo? ¿Para qué Cristo tiene que salvarme? ¿Para qué ha muerto Cristo en la cruz? Para nada. Y por eso podemos aparentemente vivir sin un redentor cuando realmente la culpa del mal que hemos hecho o que hemos recibido han ido en nuestro corazón. Por eso, qué importante es que afrontar el sufrimiento de manera adecuada es la clave para conseguir la paz interior. Para ello, reconocer el mal que hemos hecho o el mal que hemos recibido. Y afrontarlo de la manera adecuada, con el perdón, ¿verdad? Es esa única posibilidad, no maquillándolo, no escondiéndolo, no ocultándolo, de tener la paz interior. Segunda idea sobre el perdón. Vamos, las 5 ideas nos irán haciendo como una composición, ¿no?, más completa. La segunda, el perdonar es libre y es liberador. Es libre y es liberador. Fijaos que en el Antiguo Testamento, ¿no?, se promulga aquel precepto, ¿no?, que llamamos la ley del talión, ¿verdad? Ojo por ojo,
diente por diente. Que curiosamente era una ley de paz. A veces dice, uy, qué barbaridad, ¿no? El ojo por ojo, diente por diente, pero eso, gracias a Dios, lo percibimos ahora desde Jesucristo. Pero era una ley que Yahvé daba para provocar mayor paz, porque la idea era decir, si tú me robas una oveja, no voy yo y te robo 10. Si tú matas a una persona de mi pueblo, no voy yo y mato a 5. Sino si tú robas uno, yo te robo. Y así generaba mayor paz, ¿no? Pero, claro, al final, esa misma ley te introduce en un bucle, en un círculo que te ata, que te ata. Y por eso, solamente el perdón libera al otro de la culpa, ¿no? O del precio que tendría que pagar y me libera a mí. Y me libera a mí. Pensemos que el rencor, siempre te atrapa en el pasado, ¿no? A veces estamos como, me ha herido, y eso lo tenemos ahí, y puede incluso arruinar una vida, ¿no? Y claro, es tremendo, ¿no? Porque nos tiene esclavizados. Como dice, hay un refrán chino que dice que el que busca venganza debe cavar 2 fosas, la de aquel al que quieres vengar y de ti mismo. Porque al final esas heridas no curadas reducen nuestra libertad. ¿Por qué? Porque una persona herida acaba hiriendo a los demás. Y esto, pensémoslo, ¿no? Porque no quiere decir que la no venganza sea lo mismo que no dolor. Claro que tenemos dolor, claro que sufrimos, claro que sufrimos. Pero sí es verdad que ese perdón que es libre nos permite, ¿verdad?, hasta perdonar llorando. Se puede perdonar llorando, pero se puede perdonar. Entonces se libera y te liberas. Se libera y te liberas. Cuando se perdona, el sufrimiento pierde su amargura. Y uno puede sufrir, es verdad, pero de una manera sanada, sin esa amargura propia del rencor. Eso es libre y liberador. Esa es la segunda idea, ¿verdad? El perdón es libre y liberador. Tercera idea. Esto tiene que ver con eso, ¿no? Que a veces se dice, no, perdono, pero no olvido. Por eso, claro, el perdón tiene que ver, lógicamente, con la memoria que tenemos, ¿no? El recuerdo que hacemos de nuestro pasado. Hay esa frase que sabemos, ¿verdad?, de San Agustín, que dice, ¿no?, que el pasado es de la misericordia de Dios y el futuro de su providencia. También nos ayuda a participar nosotros y a darnos cuenta de que podemos participar de esa misericordia. Y que por eso una memoria sana, un recordar el pasado de una manera sana, puede ser esa memoria un maestro de vida. Por eso, ojalá, ¿no? Y el perdón es la única manera de aprender a vivir el pasado con paz. El perdón, en fin, eso ya son capítulos a abrir, ¿no? Que sería otro. El perdón hacia los demás y el perdón a uno mismo. En fin, que eso daría para otra charla, ¿verdad? Del perdonarnos a nosotros mismos, que entonces vamos ahí arrastrando, ¿no? Pero en fin, qué bonito es pensar también en nuestros recuerdos, ¿no? O sea, de nuestras ofensas, de nuestros fracasos, como perdonados y poderlos vivir en paz y poderlos recordar en paz. Claro, porque al final ese es como el gran daño que nos puede hacer el que nos ofende o el gran daño que nos hacemos nosotros mismos, ¿no? Cuando el Señor dice aquello de no tengáis miedo a los que pueden hacer daño al cuerpo, ¿no?, sino a los que pueden hacer daño al alma. A veces nos pasa eso. Uno puede tener una gran ofensa y que provoca al final que dañe nuestra alma. O que hayan dañado a nuestra familia, que hayan dañado a los nuestros, y siendo una cosa horrible, ¿verdad?, además provocar que yo odie, que yo tenga rencor, que yo tenga resentimiento, ¿verdad? Me acuerdo, me impresionó mucho, ¿no?, como contaba
hace ya muchos años, ¿no? Una persona que había sufrido en la infancia, ¿no? Y una cosa terrible. Y cómo de mayor había ido a aquella persona a pedirle perdón. La otra persona alucinaba, ¿no? Pues, sí, no sabrás por qué, pero como yo te he odiado, te tengo que pedir perdón. No sabrás ni por qué, ni te acordarás. ¿Sí? Y fue para ella muy liberador, muy liberador. ¿Eh? Por eso, qué bonito, ¿no? Que sepamos tener una memoria sana de nuestro pasado, para así vivir en paz. ¿Eh? Y la manera es vivirlo con el perdón. El perdón libera y nos libera. Cuarto, el perdón tiene que ver también con renunciar a la venganza y al odio. ¿Eh? Tiene que ver con eso. Y ahí entra también nuestra libertad. No entra, ojo, en lo que sintamos. Uno puede sentir cuando ve a esa persona, ¿no? Y una tentación de ira. Podemos sentirlo, pero no consentirlo. Y precisamente por eso perdono porque renuncio a la venganza sobre ti. Porque renuncio al odio. Y a veces, ojo, ¿no? Porque también el negar el don del perdón se puede utilizar como una venganza. Y eso envenena, y lo sabéis. Y tantas veces también en el matrimonio, ¿no? En la familia, cuando al fin se enreda, ¿no? en tardo en perdonar, ¿no? Y hermanos que no se hablan y al final se distancian, ¿no? Y estamos varios días sin hablarnos y tal. Dices, pues al final hay que pedir perdón enseguida. Y si tienes sensación, ¿verdad?, de que tú tienes más razón, pues con mayor razón. Claro, para romper ese muro, ¿verdad? Porque renuncias a la venganza y al odio. ¿Eh? Porque renuncias a la venganza y al odio. Por último, en estas ideas, ¿no?, de el perdón, tiene que ver con saber mirar al agresor en su dignidad personal. Eso es bonito, pero lo podemos hacer y los cristianos con mayor razón, ¿no? Porque, claro, cuesta, pero es eso, no identificar al agresor con su culpa. No identificar a aquel que me ha hecho daño, aquel que ha hecho ese acto que no está bien, ¿verdad?, con su propia culpa. Porque todo ser humano, no lo olvidemos, es más grande que su propia culpa. Y al perdonar, en el fondo estamos diciendo eso, ¿no? Tú no eres así, o sea, tú eres mucho mejor. Y ojo, que al ser perdonados nos lo dicen. Cada vez que nos perdonamos, nos estamos diciendo precisamente eso, ¿no? O sea, te quiero no por lo que haces, sino por quién eres. Y digo que en ese sentido, cuando hay un amor en el matrimonio, en los hijos, ¿no? Pues quizá hay esos motivos también esos vínculos, ¿no? Pero también entre los cristianos uno puede tener esa fuerza, ¿no?, que no viene de nosotros, para poder ver en el otro a alguien por quien Cristo también ha dado su vida. Alguien que es nuestro hermano. Alguien que tiene una dignidad de hijo de Dios, y también eso nos duele, ¿no? Es decir, es que esas cosas que tú haces no son propias de un hijo de Dios, pero tú eres mucho más que esto que haces. ¿Eh? Por eso, claro, cuando perdonamos, queremos el bien para el otro. Queremos su pleno desarrollo, su dicha profunda, ¿no? Y por eso una manera de perdonar es rezar por esa persona. Que a lo mejor, ya te digo, que no vas a poder verla porque te repatea el hígado, ¿no?, cada vez que la ves. Que no vas a poder volver a ser amiga suya otra vez, pues es verdad. Que no va a volver esa intimidad, pues es verdad. Que cada vez que te cruzas con ella te revuelves, es verdad. Pero reza por ella. Y así en tu corazón irás perdonando. Y así harás, ¿verdad?, que la estás queriendo bien. Tu corazón hará que la quieres bien. Porque ves en ella lo que es, y no lo que ha hecho. Por eso, en fin, esas son como las ideas, ¿verdad?, del perdón, que es una reacción, decíamos, ¿no?, ante un mal,
que perdonar es libre y es liberador, que es hacer una memoria sanada de nuestro pasado, que consiste en renunciar a la venganza y al odio, porque miramos al agresor en su dignidad personal. Pero claro, esto no es fácil, es fácil decirlo, pero luego en el día a día no siempre es tan fácil, ¿no? Por eso, claro, ¿cuáles son? O sea, ya pasamos así a la segunda parte, ¿no? ¿Cuáles son esas actitudes que nos disponen a perdonar? ¿Cuáles son? Podríamos hablar de muchas, pero en fin, ya las he recogido en 5, ¿verdad? 5 actitudes que nos disponen a perdonar y que bien podíamos aprenderlas también de Dios, ¿no? Es decir, ¿cómo me perdona Dios? Si uno rezamos y pensamos de esa manera, ¿no? ¿Tú cómo me perdonas a mí, Señor? En el Señor aprendemos, mirando al Señor en la cruz, aprendemos, ¿verdad?, a perdonar en esas actitudes que necesitamos pedir, que necesitamos cultivar para poder perdonar. La primera, y me parece así muy genérica, pero en fin, es lógicamente el amor, amar. Tener un corazón que busca amar. Porque perdonar es amar intensamente. Muchas veces me lo habéis oído decir, ¿no? Que pedir perdón es la mejor manera de decir te quiero. Y es verdad. ¿Cuántas veces, verdad? Sobre todo a las personas que queremos, cuando las hemos dañado, nuestra manera de quererla, ¿no? De decirle que le queremos es pedirle perdón. Y en su misma etimología, ¿no? Perdonar, perdonare, tiene que ver, ¿no?, con un dar abundantemente. Dar en plenitud, dar con un amor más intenso, ¿no? Como dice el Señor, si solo amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? ¿Qué mérito tenéis? Por eso el perdón implica amar a quien me ha hecho daño. Amar a quien me ha hecho daño. Perdonar, eso es, ¿no? Con ese amor que implica dar vida, ¿verdad? Dar vida. Y que implica dar vida porque a veces podemos matar espiritualmente, ¿verdad? Con el pensamiento o negando el perdón, como decíamos antes, ¿no? Y por el contrario, el perdón es dar vida a esa persona, darle la vida que queremos darle, por lo menos también en nuestro corazón, ¿verdad? Con nuestro perdón. Eso es la primera actitud del amor. La segunda es la comprensión. La comprensión. Fundamental, fundamental. Porque no podemos exigir la perfección a quien no puede darla. Y a veces somos así. A veces tenemos frito, ¿verdad?, al marido o a los hijos, o tal, porque les exigimos lo que no pueden dar. Y tenemos que comprender. Amar muchas veces, más que en dar, consiste en comprender. En comprender. Comprender que todos somos débiles, que todos podemos cansarnos, que todos somos capaces de hacer los mismos o los peores errores o los peores horrores, ¿no? Y es así. Y no sabemos la situación de la otra persona, y no sabemos lo que hay en su corazón, lo que ha vivido en su infancia. Y quizá si tú y yo nos hubiéramos encontrado, ¿verdad?, en esa situación, hubiéramos tenido esa historia, pues, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Qué hubiéramos hecho? Por eso, comprender, porque comprender es una actitud que posibilita, o sea, que permite creer en la posibilidad de transformación y de evolución de los demás. Que no se la podemos negar. En el fondo, como decíamos antes, creer en el amor. Y eso nos ayuda, ¿verdad? Dios, si Dios a mí me quiere tanto, si Dios apuesta por mí tantas veces, ¿cómo no voy yo? ¿Por qué voy yo a dudar, ¿no?, de los demás? Por eso, ojalá, ¿no?, que sepamos mirar con esos ojos a los demás, para que nuestra mirada les haga crecer, para que nuestro perdón no sea un perdón machacante, justiciero, que condene, sino que nuestro perdón sea un perdón
que le haga crecer, ¿no? Y por eso pregúntate, ¿no? ¿Cómo perdonas a tus hijos? ¿No? ¿Cómo perdonas a tu marido cuando discutes? ¿Cómo perdonas a tus hermanos? ¿No? Porque hay maneras de perdonar eso que en el fondo no son perdonar porque bloquean, porque les recuerdan, porque le limitan, porque en cambio el perdón siempre nos levanta y hace que podamos cree en la capacidad del otro de crecer. Ese refrán también, ¿no? Dice que si quieres que el otro sea bueno, trátale como si ya lo fuera. ¿Eh? Y por eso, ojalá es bonito, no sé si las habéis visto, pero son muy bonitas. Nos ayudan tanto, ¿no? Las películas esas de Don Bosco y la de Prefiero el paraíso, la de San Felipe Neri, ¿eh? Porque ahí se ve muy bien esta realidad del perdón. O sea, al ver cómo él trata a esos niños, ellos se ven amados, se ven perdonados y se dan cuenta de que pueden actuar de otra manera. Aquellos cuando les miraban como delincuentes, pues ellos actuaban como delincuentes. En cambio, la mirada de amor, ¿no?, de aquellos santos, de comprensión, les permitía crecer. Pues el perdón implica una actitud tan bonita de comprensión, ¿eh? Una mirada que hay que cultivar sobre el otro. Tercera actitud, para perdonar bien, ¿eh? Como Dios perdona, como Dios me perdona, ¿verdad? Digo, Dios me ama, Dios me comprende, su mirada me hace crecer cuando me perdona, ¿no? El perdón de Dios en la confesión es un perdón que me hace crecer, que me levanta, ¿no? Pues una tercera actitud es la de la generosidad. La generosidad. Porque el perdón exige un corazón misericordioso y generoso, que en el fondo es ir más allá que la justicia. ¿Eh? Porque hay cosas incluso que ni la justicia puede, ¿no? Digo, no, oye, si se ha robado, se devuelve, ¿no? Si se rompe, se arregla, ¿no? Pero, oye, si se pierde un hermano, si se pierde un hijo, ¿dónde, cómo rompo yo, ¿no? ¿Cómo se paga eso? Con el perdón, ¿eh? Donde el castigo no cubre la pérdida, tiene su espacio el perdón. Y por eso, y lo mismo nos pasa con Dios, ¿no? O sea, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Imposible. ¿Cómo puedo yo resarcir la deuda que tengo con Dios? Imposible. Y por eso Él nos perdona, ¿no? Con un perdón que tiene que ser incondicional, que es, ojo, esto es muy importante, el perdón es un don gratuito. Y por eso el que perdona no exige nada a su agresor, ni siquiera que le duela, ¿eh? Que a veces nos pasa. Ah, pero es que ni te duele, ¿eh? Ni te molesta. Y entonces te enfadas porque no están, y entonces ya se lía una, pero en fin, ¿eh? Al final, claro, o sea, esa actitud tan bonita que nos tiene que conceder el Señor, ¿verdad? De que antes de que el agresor busque reconciliación, el que ama ya la perdona. Como pasa con el hijo pródigo, ¿no? O sea, en cuanto él ya se está acercando, todavía ni ha pedido perdón, sale el padre a buscarle, le cubre de besos, y le hace un homenaje, ¿verdad?, de perdón, de perdón. Por eso, darnos cuenta de esa generosidad que implica que el arrepentimiento del otro no es una condición necesaria para perdonar. Porque a veces o no se puede o ni siquiera se va a enterar. Pero tú puedes perdonar en tu corazón y liberarte aunque el otro ni se vaya a enterar. ¿Eh? Es así. ¿Eh? Es un regalo que yo te hago aunque el otro no se entere ni sepa siquiera por qué. Y por eso, la cuarta actitud necesaria para perdonar y que además se cultiva cuanto más perdonamos es la humildad. La humildad, ¿eh? Que nos hace acudir, ¿verdad?, a perdonar y a pedir perdón con la prudencia y la delicadeza necesarias. Porque atención, a mí por lo menos me ayuda, ¿no?, pensar, o sea, que perdonamos como pecadores. Cuando tú perdonas, ¿no?, date cuenta que tú también eres pecador.
Por eso el perdón que yo doy, lo doy como pecadora. El perdón que yo pido, ¿verdad? Lo pido también como pecador. Por eso ver la manera de perdonar, ¿no? A veces al pedir perdón, la humildad también, porque el pedir perdón no siempre asegura su recepción y eso pues también humilla mucho, ¿no? Cuando uno perdona, cuando uno pide perdón, te estás abandonando en el otro, es verdad. Y cuando perdonas también. Por eso ves la manera, ¿no? Con humildad de perdonar. Perdono como pecador. Por eso, mire, preguntaros, ¿no? Es bonito preguntarse, ¿cómo perdono? Escucho, con respeto, poniéndome en sus zapatos, ¿verdad? Sin esa superioridad moral que, como decía antes, ¿no? Empequeñece al otro, ¿no? Perdonamos como pecadores porque todos necesitamos el perdón y así podemos empezar de nuevo. Por eso, la manera de pedir perdón siempre con humildad, de corazón, con profundidad, con sencillez. Y por último, quinta actitud, ¿no? Necesaria y esencial para los cristianos es la oración, ¿no? O sea, pedirle al Señor el poder entregar, el poder dar ese perdón. Lo decimos tantas veces, ¿no? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y ahí es, ¿no? La manera también que tenemos de encontrar la fuerza para pedir perdón. O sea, con Dios podemos perdonar. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos perdona y por eso Dios perdona todo, todo. Eso es fundamental, digo, que nos demos cuenta y que digo, lo recemos. Es impresionante. Ahora lo hemos vivido, ¿no? En la cruz dices, Dios lo perdona todo. Lo perdona todo, es que es muy fuerte, ¿no? Y siempre. ¿eh? Y en segundo lugar, porque Dios nos da la gracia para perdonar. Entonces, se puede perdonar si Dios nos lo da. A veces dices, yo solo no, pero contigo sí. Y por eso, a veces eso también es muy importante, ¿no? Se necesita tiempo para pedir el perdón, para llegar al perdón. O sea, también esto es importante saberlo, digo, por nosotros, pero también por las personas, ¿verdad? Cuando vienen a pedirnos perdón, o cuando queremos perdonar a los demás, o sea, también necesitamos tiempo. A veces después de un enfado gordo, pues oye, pues sí, ya espera que se me pase, y necesita tiempo para que baje las revoluciones y poder así pedir perdón. Es verdad, ¿no? Pero también cuando hay heridas más grandes, también se requiere un tiempo para elaborar ese perdón, para que el Señor lo vaya concediendo, para pedirlo con humildad, para que el Señor vaya actuando en nuestro corazón, ¿verdad? Y nos vaya haciendo y enseñando a perdonar y a ver cómo Él nos perdona. En fin, todo esto, digo que no es una cosa automática, pero es tan bonito, tantas personas que han hecho como un camino precioso de perdón, y es tan bonito darse cuenta en Emaús, al sabernos perdonados por el amor de Dios, aprendemos a perdonar a los demás y se sanan los corazones. Por eso, pedirlo al Señor, pedirlo al Señor. Y así volvemos a creer en el amor. Ahora que vimos la Pascua es precisamente ese acto, esa celebración de decir, el amor vence, porque Cristo vive, porque el perdón ha roto, ha liberado al hombre de su condena, del pecado, de la muerte, ¿verdad? Y por eso yo puedo también perdonar, yo puedo amar, puedo creer en el amor, en un amor, ¿verdad?, que va tantas veces incluso más allá de mis fuerzas. Por eso, ya termino, ¿verdad?, esas 5 actitudes que hemos hablado para el perdón, que es ese amor, ¿verdad?, la comprensión, la generosidad, la humildad y la oración, ¿no?, para pedir al Señor que nos conceda esa capacidad de perdonar a quien nos ha ofendido. Y nada más, así que vamos allá.